Bien, amigos de la consulta eléctrica, muy buenas tardes tengan todos, o buenos días, donde quiera que estén. Hoy vamos a hacer un video de cuando queremos instalar unas luces nuevas en la casa, pero ya cuando no queremos romper paredes, queremos hacer una instalación nueva. Entonces no queremos, como repetimos, romper porque va a costar más caro. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a suponer que queremos poner unas luces en otra habitación, en la cocina, donde sea. Vamos a suponer que la queremos poner aquí. Y en otra habitación tenemos una luz como esta, por ejemplo. Hay una luz en el techo y nosotros queremos poner otra en el techo también, pero en otro lugar. Lo primero que tenemos que encontrar es la línea, el vivo y el neutro en la tierra. En este caso no sabemos si la línea la tenemos aquí, porque puede ser que esté en el interruptor y del interruptor vino la luz. Entonces lo primero que tenemos que buscar es si la línea está aquí, el vivo y el neutro, porque la luz enciende, aquí tenemos 120, pero puede ser que el vivo vino aquí y solo regresó a la luz del retorno. En ese caso no podemos coger esa línea de aquí a aquí, porque tendría que estar encendida esta luz para que después esta trabajara, y esta está en otra habitación con otro interruptor que le vamos a poner acá. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver si aparte del retorno del switch tenemos el vivo en esta luz. Entonces vamos a sacar la luz, vamos a apagar la luz y abrir para ver si tenemos la línea aquí. Sin el retorno del switch tenemos el vivo y el neutro, de aquí podemos tirar cables para la próxima luz, y de ahí vamos al interruptor de la nueva habitación. Muy bien, vamos a sacar la luz. Y vemos que aquí tenemos, bien, este negro es el que viene del interruptor porque está llegando a la luz. Recuerden, el neutro siempre va directo a la luz, y esta es la tierra. Quiere decir que aquí no podemos buscar la 120, tiene que ser entre este neutro y vemos que tenemos otro acá arriba. Entonces esta debe ser la línea. No vamos a confundirnos que hay un blanco aquí con este negro. ¿Por qué se hace eso? Eso lo hemos explicado en otros videos. Este es el vivo que viene de otro lugar. Entonces al switch, en vez de seguir el negro, cuando se usa Romex, se usa el blanco como vivo para el que vira para atrás sea negro y no haya confusión con el blanco verdadero de la línea, porque este es el blanco verdadero de la línea. Este blanco que va para el interruptor, en este caso siguió el vivo y el retorno viró por aquí para encender la luz. Entonces debemos tener 120 volts entre este y este de aquí. Este no, porque es el retorno que viene del switch cuando el switch enciende. Entonces vamos a probar voltaje. Me zafó no importa, entre el neutro y este que debe ser el vivo. Si yo enciendo el interruptor y pongo el neutro aquí, otra vez la luz debe estar encendida. Este es el neutro verdadero, pero lo vamos a apagar porque la corriente de la luz está viniendo por este que no lo necesitamos. Necesitamos la 120 entre el neutro de la línea y este que es el vivo. O sea que aquí sí tenemos la línea. Probamos aquí. Vamos a usar estos caimanes. Y ya ven ustedes que tenemos 121 volts aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta línea, estos dos cables más la tierra, tenemos que llevarla
a donde vamos a poner la luz en la otra habitación, que todavía hay que abrir el hueco en el techo. ¿Cuál es el objetivo de esta instalación? Es no romper y hacer instalaciones nuevas en una casa que ya está bonita y terminada. Entonces ahora, este tipo de trabajo tenemos que hacerlo con cajas de remodelación, tanto en el techo como en la pared donde vamos a poner el interruptor de la nueva habitación. Muy bien, para hacer el nuevo hueco que vamos a hacer en el techo tenemos que usar un aparatico como este. Si no lo tuviéramos, pues entonces con una cegueta o cualquier otra cosa. Entonces a este aparato tenemos que llevarle las cuchillas al ancho de la caja que vamos a poner. Aquí vamos a poner esta caja, que es una caja de remodelación. Entonces estas cuchillas hay que ponerla a la distancia que cuando esta caja entre en el hueco, pues el hueco no se vea. Ese es el objetivo de las cajas de remodelación. Entonces vamos a mover estas cuchillas al ancho de la caja para hacer el hueco perfecto. Ya lo saqué de la recipiente de plástico. Entonces, ¿cómo es? Jalamos hacia afuera esta pieza, se ala hacia abajo y sale esta, porque no mueve esta. Para mover estas hay que sacar la barrena. Entonces podemos mover esta hacia acá y esta hacia acá para ponerla a la distancia que lleva el diámetro de la caja. Volvemos, ponemos esta pieza aquí, echamos esta pieza hacia abajo y ya queda fijo ahí. Ahora, después de regularla, la ponemos aquí dentro. Aquí esto tiene un muelle aquí que permite a esta pieza moverse hacia adentro y hacia afuera para cuando estemos abriendo el hueco. Lo ponemos por aquí y ahora el taladro aquí. Cuando estemos barrenando, esto irá subiendo y abrirá el hueco en este caso esto se llama drywall o chirro, como quieran llamarlo. Muy bien, ya le hemos puesto aquí en el taladro. Ahora vamos a abrir el hueco arriba en el drywall. Lógicamente, en el lugar preciso que usted quiera poner la luz, pues marca perfectamente y después abre el hueco. ¿Ya ven ustedes? Quedó un hueco perfectamente abierto. Como ven ustedes, esta es la caja de remodelación que vamos a poner aquí. Esta caja va a entrar aquí y ustedes dirán, ¿y cómo se sujeta? Bueno, para los que no lo conozcan, esta caja tiene esta pestaña que cuando tratamos de darle vuelta, cuando ya esté puesta y le demos vuelta, esta pestaña abre, al igual que abre esta de acá. Abrirán después que la pongamos. La tenemos ahí. Ponemos la caja y al apretar muerden contra esto y la caja queda perfectamente fuerte y bien fija. Pero no la podemos poner todavía porque tenemos que poner aquí el cable primero, porque estamos trabajando por debajo. En algún momento quizá haya que subir al ático, que es el espacio este que queda aquí adentro, para poder bajar el cable por dentro de la pared donde va a ir el interruptor. A esta caja, en caso que estemos trabajando por debajo, debemos abrirle un hueco si no estamos arriba en el ático. Entonces podemos intentar, tenemos la corriente quitar una de las tapas que tapan los huecos de la caja y quitarle el knockout, el pedacito de metal que tapa el hueco, para por ahí tirar el cable. Podemos trabajar a mano por debajo cuando es cerca, pero cuando es muy lejos lo más probable es que haya que subir acá arriba en los lugares donde haya ático. Si no, hay que pescar el cable de un lugar a otro.
¿Cuál es una manera de lo que podemos hacer? Vamos a verlo ahora. Estas varillas son unas varillas de fiberglass que se doblan muy fácilmente y son utilizadas para este tipo de trabajo, dentro y fuera de la pared. ¿Qué hacemos? La metemos por aquí y tratamos de alcanzarla, si es posible, en el otro lugar, en el otro lado. Aquí ya la varilla pasó. Entonces, ¿qué hacemos? Si no podemos tirar el cable directo, pues usamos varillas de estas que se pueden ir empatando una con otra. Entonces ahora amarramos el cable aquí y lo llevamos a la caja de la luz que destapamos. Como decíamos, amarramos el cable aquí. Si es muy lejos y tememos que se vaya a zafar, pues le ponemos tape. Entonces aquí la distancia es corta, pero hay lugares que pueden ser lejos. En ese caso se empatarían varillas, como dijimos. Ponemos el cable acá y lo sujetamos acá para que no se nos vaya a ir con este mismo cable. Ya tenemos la línea aquí, cortamos, porque de todas formas aquí tenemos que emplazar luego. Y ahora, desde aquí, tenemos que seguir por arriba y entrar por encima, dentro de la pared donde vamos a poner el interruptor. Aquí vemos donde vamos a poner la nueva luz, pero tenemos que ir por dentro del ático. Aquí yo estoy simulando el ático abierto. Venir por aquí adentro. Tenemos que abrir un hueco sobre este palo que está en esta pared para poder pescar el alambre y llevarlo al interruptor que vamos a poner aquí en esta pared. La caja del interruptor también es una caja de remodelación. Funciona parecido al de la luz. Esta caja, primero vamos a abrir el hueco aquí. Normalmente los interruptores se ponen a 48 pulgadas del piso. Cuando abramos el hueco, metemos esta caja a través del hueco. Cuando esté adentro, estas orejas abren, una se apoya aquí, la otra se apoya aquí, y al igual que la otra caja, cuando apretemos esto, estas orejas vendrán hacia acá y aguantarán la caja contra la pared, entre estas que se apoyan aquí afuera y estas que aprietan por dentro. Entonces vamos primero a abrir el hueco de la caja a esta medida y después seguimos. Usamos un serruchito como este, que es para cortar este tipo de cartón. Bien, ¿qué hacemos ahora? Ahora tenemos que suponer que estamos dentro del ático y alguien dentro del ático va a meter la varilla por el hueco, que ya lo hemos abierto. Y alguien abajo estaría esperando la varilla, la engancha aquí y hacemos lo mismo con el cable y lo alamos para arriba. El cable Romex 14.2, aquí, por aquí solo necesitamos 14.2 para que venga el vivo y retorne de nuevo hacia la luz, porque la línea ya la llevamos a la caja. Entonces se ala desde arriba. Una vez que ya la persona tenga arriba el cable, toma el que necesita. Si es cerca, tal vez con la mano podemos cogerlo por acá y lo llevamos también a la caja de la luz. Bien, amigos, entonces bueno, ahora vamos a instalar la línea que va a ir para la nueva luz y luego pondremos la luz para atrás. Entonces bien, siempre en orden. Vamos a poner
la tierra primero aquí, en el mismo lugar donde está la tierra de la luz. Y ya están todas las tierras juntas. Ok. Como dijimos, este nunca lo quitamos porque es el retorno que viene del interruptor, que le decimos retorno en español. En inglés se le dice switch leg, que vendría siendo la pata del interruptor. Entonces, esa es la traducción, no hay otra. La pata del interruptor, switch leg, nosotros le decimos retorno, que es el vivo que va y regresa por este. El vivo que va, recuérdense, lo cogimos blanco aquí en la línea y este es el neutro de la línea. Entonces, ponemos el neutro con el neutro. Y en ese neutro tenemos que volver a poner la luz, esta luz. Y ya solo nos queda instalar el vivo con el vivo. El vivo este, que en esta luz existente está yendo el interruptor blanco para poder retornar negro y no haya confusión. Porque si para esta luz existente llevábamos el negro, regresa el blanco, entonces habrían dos blancos aquí. Y ¿qué hacemos? Sujetamos la luz de nuevo aquí. Ahora le voy a poner un solo tornillo para no perder mucho tiempo. Esta es la luz existente. Le ponemos el cover, la tapa. Pone la corriente un momentico para que ustedes vean que ya este está trabajando. Este está, quiere decir que en la caja nueva que vamos a poner ya tenemos la línea allá, que vamos a medir los 120 volts para estar seguros. Yo estoy seguro, pero que ustedes vean que sí hay 120 volts en la otra caja. Entonces vamos a apagar y irnos a instalar la otra caja supuestamente en la otra habitación. Bien, aquí tenemos ya la línea. Vamos a probar para ver, estar seguro que no nos hemos equivocado. Ponemos aquí en voltaje, poner corriente y ya ven ustedes que hay 120 volts. Bien, ahora sí, vamos a instalar la caja. Aquí, como ustedes ven, la caja tiene unas pestañas que es para meter el cable. Meter el cable por aquí y ya ven ustedes, el cable queda sujeto y ahí. Debemos estar seguros cuando pongamos el cable que trae la línea. Vamos a hacer una marca, le hacemos un dobladito aquí para saber que esta es la línea, para no confundirnos a la hora de instalar. Y ponemos el otro también del otro lado. Y ya ven, queda también mordido ahí. ¿Qué hacemos? Ahora la ponemos aquí y apretamos el tornillo. Perfecto. ¿Qué tenemos ahora? Es la misma instalación de la otra luz. Ponemos la tierra con la tierra. Recuérdense que marcamos el vivo aquí. Este es el neutro, que es solamente para la luz. Este neutro ya se queda aquí porque el neutro no va al interruptor. Entonces este vivo hacemos igual. Voy a explicarle de nuevo. Si este vivo, yo digo, como es negro, vamos a usarlo negro también. Yo lo uno con este aquí. Va negro al interruptor, pero entonces tiene que virar blanco. Entonces después no sabemos si el neutro es este o es este. Por eso es que al vivo se pone el blanco, que
que va para el interruptor, aquí. Este es el vivo. Ya sabemos que no, aquí no lo vamos a usar en la luz porque el vivo va al interruptor. El vivo va al interruptor, lo tapamos, lo ponemos para adentro. Porque ahora la luz va aquí en el neutro de la línea, en la tierra primero, en el neutro de la línea, y en el switch leg, o sea, la otra pata que viene del interruptor, o sea, el retorno. Entonces, ya aquí podemos poner la luz. Ponemos el verde, que es la tierra. Vamos a quitarle la cubierta. Ponemos el neutro. Y ponemos el negro en el retorno que viene del interruptor. Y ya guardamos todo esto. Ponemos un tornillo aquí, uno en el otro lugar, en el otro lado. Ahora que nos queda ir a instalar el interruptor en la pared. Ponemos este cover aquí. No le puse el otro tornillo, tengo que desarmar después. Bien, ya tenemos la luz, solo nos falta instalar el interruptor aquí. Bien, cortamos aquí. Bien, abrimos el hueco de la caja. Ponemos un conector. Puesta la caja, abrimos las dos orejas, la enganchamos aquí, abrimos la otra, la enganchamos acá, quedamos con el destornillador para no romper, y ya vemos que la caja está fincada aquí y aquí. ¿Qué nos queda ahora? Ahora tenemos que poner el tornillo de tierra. Ponemos el pigtail para unirlo con la tierra. Bien, ya hemos puesto el pigtail aquí de la tierra. Ahora vamos a instalar el interruptor. Antes vamos a comprobar. Tenemos corriente aquí, como dijimos, en el blanco, porque el blanco lo pusimos allá en el vivo para que retorne este cable a encender la luz. O sea, este es el retorno, no tiene corriente. Este vivo, cuando topa con este, se debe encender la luz. Entonces vamos a poner el interruptor. A tierra siempre, el tornillo verde. Y cualquiera de los dos, en cualquiera de las dos. Por esa razón, los tornillos del interruptor siempre son del mismo color. No como en los tomacorriente, que son o negro o color oro el vivo, y el neutro es color plata. En este caso da igual poner cualquiera en cualquier lugar. Siempre en posición, aquí dice top, es decir, hacia arriba, para cuando los interruptores deben encender siempre cuando uno ponga hacia arriba, no hacia abajo. Hacia abajo apaga, hacia arriba debe encender. Ponemos la tapa. Los tornillos siempre me gusta ponerlos en línea para que se vea mejor. Está apagado. Si ponemos corriente, ya vemos que la luz enciende y apaga. Bien amigos, como dijimos, el objetivo de esto que hemos hecho hoy no ha sido hacer tanto la instalación de la luz, que siempre es bueno,
siempre se aprende, pero fue la utilización de materiales de remodelación y no de nueva construcción. Espero que les haya servido el video y como ven, las luces quedan, a pesar de estar puestas en la misma línea, tienen interruptores diferentes. Y espero, bueno, que les haya gustado el video. Y por favor, aquí suscríbanse y denle like, suscríbanse y denle a la campanita para estar informados de todos los videos que vienen próximamente. No sé si se habrán dado cuenta, yo creo que los que me siguen sí, que en cada video siempre al final pongo un adelanto del video que viene. O sea, pueden estar informados de lo que va a salir nuevo. Entonces, bueno, espero que les vaya bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga siempre. Bye. Y este timer damos diferentes equipos, como se encargan los guardias también, para que hay otro equipo. Entonces, para ello estamos a poder poner la caja, como sacamos. Si este motor fuera, o sea, no necesitamos 240 el reloj y alimenta el fan. Que si el fan fuera por usar este mismo, con la única diferencia que la otra fan y el fan que va adentro, que hace muy lejos de poner el horario, dice off.